Que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Soy la psicóloga Paula Barrios y el día de hoy les doy la bienvenida a nuestra cápsula siguiente, a nuestra cápsula número 3, a nuestra unidad número 3, donde vamos a dar inicio a nuestra cápsula número 9. Como en todas las cápsulas, voy a comenzar compartiéndoles las diapositivas del tema correspondiente al día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el poder como eje del análisis. Principalmente vamos a hablar acerca de las estrategias de los actores, las perspectivas sistémicas y las perspectivas estratégicas, así como el poder como juego de apuesta que se fija en un contexto organizacional. Entonces, el análisis riguroso de las organizaciones públicas y de los sistemas políticos exige abandonar las visiones puramente formalistas que reducen las instituciones a sus organigramas o leyes escritas. En esta novena cápsula nos vamos a adentrar en el verdadero motor de la realidad institucional, que es el poder como eje central del análisis. A lo largo de estas diapositivas vamos a examinar de forma sistemática la atención teórica y metodológica desde una perspectiva sistémica y la perspectiva estratégica. Asimismo, nos vamos a introducir en el modelo analítico de la sociología de las organizaciones contemporáneas, el cual conceptualiza el poder no como una propiedad o sustancia, sino como un juego dinámico de apuesta y negociaciones que se fijan y se desarrollan en el corazón del contexto organizacional. Entonces, vamos a iniciar con la naturaleza del poder en las ciencias del Estado. Para estructurar un marco de análisis sólido, es imperativo precisar qué entendemos por poder en el ámbito político y administrativo. Entonces, cuando hablamos de poder, no estamos hablando de un objeto material que se posea ni un título jurídico que se guarda en una oficina. El poder es una relación social asimétrica, pero que se da de manera bilateral. El análisis político moderno define al poder como la capacidad de un actor, ya sea individual o colectivo, de condicionar, modificar o dirigir el comportamiento de otros actores en una dirección deseada, logrando que se realicen acciones que de otro modo no habrían emprendido. En la gestión pública, el poder constituye la energía indispensable tanto para implementar políticas como para resistirse a ellas, convirtiéndose en la variable explicativa subyacente a todo éxito o fracaso administrativo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva sistémica del poder? La perspectiva sistémica aborda el fenómeno del poder desde una óptica macro y estructural, inspirada en los modelos de Easton, Pearson y los desarrollos de Luhmann, que son los autores que estuvimos viendo en cápsulas anteriores. Esta corriente sostiene que el poder es una propiedad emergente del sistema social en su conjunto, un recurso que circula y que se distribuye a través de canales institucionalizados para poder mantener el orden, la homeostasis y la toma de decisiones vinculantes. Entonces, desde este enfoque, los actores individuales están subordinados a las funciones del sistema. Sus conductas están predeterminadas por los roles que ocupan y por los códigos binarios de las instituciones. Por lo tanto, el poder sistémico se analiza evaluando cómo las macroestructuras canalizan las demandas y estabilizan las expectativas colectivas del Estado. La perspectiva estratégica del poder. En franca contraposición al enfoque sistémico, la perspectiva estratégica del poder desplaza el foco analítico hacia el micronivel de la agencia humana y la acción individual. Esta corriente, fundamentada en la sociología de acciones de autores como Mitchell Crozier y Friedberg, postula que las estructuras nunca son tan perfectas ni tan cerradas como afirman los teóricos sistémicos. Los actores políticos y administrativos conservan siempre, por más constreñidos que estén por las normas formales, un margen insuprimible de libertad, autonomía y discrecionalidad. El poder, bajo la perspectiva estratégica, es el resultado de la habilidad del actor para poder utilizar ese margen de libertad en función de sus propios objetivos e intereses. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del encuentro metodológico. El analista de vanguardia no debe elegir ciegamente entre el sistema o la estrategia, sino comprender que su mutua dependencia y articulación metodológica. Entonces, el sistema organizacional establece el escenario, las reglas formales, las restricciones presupuestarias y las jerarquías oficiales. En otras palabras, define los límites del terreno de juego.
Sin embargo, dentro de estos límites objetivos, son los actores quienes juegan estratégicamente. Las restricciones del sistema son interpretadas, utilizadas y en ocasiones eludidas por los agentes para poder construir sus esferas de influencia. El análisis político-administrativo requiere, por tanto, mapear las reglas macro de la organización sin perder de vista las jugadas tácticas de la micropolítica. La organización como un constructo político dinámico. Bajo la síntesis estratégica del análisis organizacional, una Secretaría de Estado, un ayuntamiento o un ministerio dejan de ser vistos como máquinas racionales y perfectamente coordinadas para la consecución de fines públicos. La organización es conceptualizada metodológicamente como un constructo político dinámico, un espacio de negociación permanente donde coexiste y colisionan múltiples actores con intereses diversos, agendas particulares y visiones competitivas. La estructura formal de la organización es simplemente la cristalización temporal de los equilibrios de poder alcanzados en el pasado entre las diferentes coaliciones y departamentos que se encargan de integrar el aparato administrativo. También la racionalidad limitante de los objetivos. Para operativizar el análisis estratégico es fundamental asumir el concepto de racionalidad limitada. Este concepto propuesto por Herbert Simon. Los actores dentro de la administración pública no poseen una información perfecta ni buscan una optimización absoluta. Sus estrategias están guiadas por una racionalidad subjetiva y contingente, es decir, buscan soluciones satisfactorias que protejan sus áreas de competencia, que incrementen sus recursos o que reduzcan sus riesgos personales. Una estrategia no es necesariamente un plan maquiavélico a largo plazo, sino que es un conjunto de comportamientos regulares y lógicos mediante los cuales un funcionario responde a las presiones cotidianas de su entorno organizacional para salvaguardar sus propios intereses. Ahora, el concepto de zonas de incertidumbre organizacional. El núcleo operativo de la teoría estratégica del poder descansa sobre la identificación de las zonas de incertidumbre. En toda organización pública, por más reglamentada que esté mediante leyes, manuales o decretos, siempre van a existir espacios donde las normas son ambiguas, las situaciones son imprevistas o las competencias técnicas no están del todo definidas. Estas fisuras en el control formal son las zonas de incertidumbre. Entonces, la regla metodológica fundamental del análisis estratégico establece que todo aquel actor o departamento que logre controlar y dominar la zona de incertidumbre crucial para la organización adquirirá de manera inmediata poder sobre los demás actores, puesto que su comportamiento se vuelve impredecible para el resto. ¿Cuáles son las fuentes del poder estratégico en la administración pública? El control de las zonas de incertidumbre se alimenta de cuatro grandes fuentes de poder estratégico que el analista debe de rastrear empíricamente dentro de la organización. Tenemos la competencia técnica o especialización, que es el dominio de un conocimiento experto o habilidad indispensable que los demás no poseen. Por ejemplo, el programador del sistema informático central. Después tenemos las relaciones entre organización y su entorno, la capacidad de un actor de controlar sus flujos de información o recursos con el exterior, por ejemplo, el funcionario que tiene el vínculo directo con los sindicatos o con los proveedores. Posteriormente tenemos el control de la información y la comunicación. Retener o canalizar estratégicamente los datos de que lleguen a los tomadores de decisiones. Y por último tenemos el conocimiento y utilización de las reglas formales, que es manipular los reglamentos a favor propio para paralizar o acelerar procesos. El poder como juego de apuestas organizacional. Al articular las estrategias de los actores con las zonas de incertidumbre, el poder se revela metodológicamente como un juego de apuestas interdependiente. Entrar en una organización pública implica aceptar participar en este juego. Los actores no actúan de forma aislada. Cada decisión propuesta de reforma o asignación presupuestaria es una apuesta donde los jugadores arriesgan sus recursos de poder, ya sea prestigio, presupuesto o personal a cargo, con el objetivo de poder obtener una ganancia estratégica. El juego exige que los actores anticipen las jugadas de sus adversarios y de sus aliados, tejiendo alianzas tácticas o explícitas para poder inclinar la balanza organizativa a su favor.
Después tenemos las reglas del juego, formalidad e informalidad en la arena. Como todo juego, el contexto organizacional posee reglas claras que los analistas deben de clasificar, en dos dimensiones concurrentes. Tenemos las reglas formales, que es las constituciones, leyes orgánicas, presupuestos oficiales y directrices jerárquicas escritas que establecen las penalizaciones formales y procedimientos explícitos. Posteriormente tenemos las reglas informales, que son las normas de juego tradicionales, códigos de lealtad gremial, acuerdos de caballeros y pactos de agresión burocrática. Estas reglas informales dictan los límites reales de lo que es considerado legítimo o inaceptable dentro de la cultura interna de la organización, regulando la intensidad del conflicto político, los recursos de poder y su convertibilidad. En el juego de apuestas organizacional, los actores entran a la arena con diferentes dotaciones de recursos de poder. Un recurso puede ser material, por ejemplo, el control sobre el presupuesto de una secretaría, puede ser institucional, que es la firma legal para autorizar un gasto, o político, que es el respaldo directo del presidente, o la parte social, que es el prestigio y la red de contactos. El éxito estratégico de un funcionario radica con su capacidad de convertibilidad, que es de transformar un recurso de una naturaleza en otra. Por ejemplo, un director general puede utilizar su competencia técnica, que es el recurso experto, para poder ganarse la confianza del ministro, lo cual vendría siendo un recurso político, y así obtener mayor presupuesto para su área, lo cual le obtendría un recurso material. Ahora, ¿cuál es el concepto de interdependencia y las relaciones de negociación? El poder estratégico no es absoluto. Este está limitado por el hecho de que una organización, todos los actores se necesitan mutuamente para poder alcanzar sus fines mínimos, configurando una interdependencia necesaria. El superior jerárquico tiene el poder formal de mandar, pero depende de una buena voluntad y precisión técnica de sus subordinados para que las órdenes se ejecuten con éxito y su gestión sea evaluada positivamente. Esta vulnerabilidad mutua transforma la relación de poder en una constante relación de negociación. Las órdenes no se imponen mecánicamente, sino que éstas se negocian implícitamente a cambio de autonomía, ascensos o estabilidad laboral, manteniendo entonces el equilibrio del juego burocrático. Tenemos también los sistemas de acción concretos para evitar que el juego de apuestas y el conflicto estratégico destruyan a la organización. Los actores estabilizan sus relaciones a través de lo que Michael denomina el sistema de acción concreto. Este sistema es la solución empírica y práctica que los miembros de una organización construyen para coordinar sus acciones y regular sus disputas cotidianas. No está escrito en ningún manual de funciones, sino que es un acuerdo informal y estructurado sobre quién controla qué zona de incertidumbre y hasta dónde puede llegar cada actor en su demanda, permitiendo la autopoiesis y la operatividad de la administración pública que éstas continúen marchando día con día. Y por último, tenemos el estiramiento y la resistencia ante reformas administrativas. El modelo estratégico del juego de apuesta explica con extraordinaria lucidez por qué tantas reformas administrativas orientadas a la modernización técnica o a la transparencia institucional fracasan de forma sistemática. Cuando el gobierno central intenta introducir una reforma, por ejemplo, un sistema digital que centraliza y transparenta las compras públicas, está intentando alterar la regla del juego y eliminar una zona de incertidumbre. Los actores que controlaban esta zona y derivaban el poder hacia ella desplegarán estrategias de resistencia sorda, que son recursos técnicos, huelgas de celo o el apego estricto a los formalismos obsoletos para neutralizar la reforma y proteger así sus apuestas originales. Y con esto vamos a dar por concluida esta cápsula número 9 con la cual damos inicio a nuestra unidad número 3. Nos estaremos viendo en la cápsula que sigue. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Les agradezco mucho la atención prestada.